Hoy es martes. Este martes no solamente un programa, sino es un momento de tu transformación. Porque semana a semana vamos a estar retando tus creencias limitantes, estamos retando lo que estás pensando que no eres capaz. Además vamos a traer voces de expertos, vamos a hacer herramientas para que pases del conocimiento a la acción, pero además vamos a hacer algo supremamente especial. Vamos a transformar tu inconsciente, vamos a iniciar un nuevo código para que estés aquí con nosotros transformando tu vida. Así que bienvenidos al turno de la noche en Reprograma tu Noche. Como todos los programas, siempre quiero mostrarte la estructura de cómo funcionan. Están completamente diseñados, pensados para que tu transformación genere un proceso bien interesante. ¿Cuál es el proceso? Primero estamos acá en Despertar de la Noche, nuestro primer bloque, donde vamos a hacer algo muy especial. Vamos a retar tus creencias, vamos a vacunar esos virus que te han insertado durante toda tu existencia. Así que quédate con nosotros. En el segundo bloque, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es voces que transforman. Vamos a traer invitados, vamos a traer gente experta que nos van a decir cómo funciona el tema que estamos trayendo en este momento, las maneras en que estamos construyendo este ejercicio. Y en el tercer bloque vamos a reescribir tu código. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos del conocimiento que estamos haciendo a una herramienta que está diseñada con neurociencia, con programación neurolingüística, con coaching y otras disciplinas que te van a ayudar a pasar a esa acción. Y lo más importante, el cuarto momento, ahí es donde sucede la magia. ¿Cuál magia? Vamos a contar una historia que te va a llegar a tu inconsciente, pero además vamos a hacer una reprogramación porque vamos a instalar recursos para que duermas perfecto, para que te levantes mañana transformando esa mañana. Porque ¿sabes qué? Las personas que saben qué pasa cuando están soñando se despiertan de manera increíble y extraordinaria. Y adicionalmente a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo quiero que llegues acá? Aquí es supremamente atento, yo ya sé que lo estás tomando como un hábito. Primer momento, imagínate el primer momento. ¿Qué vas a hacer? Vas a llegar con la mente completamente abierta. ¿Qué vas a hacer? Mira, ahí posiblemente vas a tener momentos de dolor, te vas a retraer, vas a decir, no, a mí no me pasa, o de pronto te va a doler. Ahí es donde estoy retando tus creencias, así que vas a tener la mente abierta. Y en cualquier momento vas a decir, yo quiero que tengas el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Yo ya sé, y mira lo importante que ha pasado. Ya en las redes me han enviado sus diarios, ya compraron los diarios, ya están comprando sus agendas bien especiales para que tomen nota. Están tomando nota de las voces que transforman, de las herramientas, de las instrucciones, de las vacunas, de esos pensamientos que te estaban haciendo creer que ya no son así. Y el tercer paso que quiero que pase aquí es que hagan los ejercicios. Mira qué tan lindo es que las personas ya están bajando su QR, ya están imprimiendo su herramienta y están haciendo el ejercicio y además nos están enviando para que nosotros hagamos esa retroalimentación de lo que está sucediendo. Nuevamente, trae la mente abierta, toma nota y haz los ejercicios. Ahora, ¿qué va a pasar? Recuerda que la semana pasada lo que hicimos ahí fue cómo construir una meta SMART. Esa meta posiblemente la estábamos haciendo de manera vaga, de manera generalizada y podías tener un propósito, podías tener una meta, pero no la estabas cumpliendo y lo que hicimos contigo fue ayudarte a construir una meta. Hiciste el ejercicio de construcción de esa meta. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy en este programa? Planificar tu éxito. Imagínate tú planificando tu éxito. Y para que planifiques tu éxito, lo que necesitas es aprender a listar, aprender a organizar esa lista de tareas y aprender a visualizarla para que pases a la acción. Y cuando pasas a la acción te vas a dar cuenta que esas metas que habías construido, que esas metas que ya se llaman SMART, pues ya se vuelven de manera interesante una lista que puedes organizar y que puedes visualizar. Y ahora, ¿qué va a pasar con todo este proceso? Yo aquí voy a ir de una vez a cómo construimos
esas vacunas. Imagínate que te han dicho, es más, me lo han dicho, hey, planificar es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Entonces, imagínate que yo ya sé que lo que sucede acá es que planificar no es perder el tiempo, es que asegures que cada acción tenga un impacto y eso es supremamente importante. Muchas empresas, muchas personas están en una cultura del hacer pero de lo urgente, vuelven lo urgente lo importante y no se dan cuenta que a veces crean un plan, incluso tú como persona creas un plan, lo creas el 31, lo creas de alguna u otra manera, y después pierdes el norte porque no has construido ese proceso y dices, no, pero yo ¿para qué planifico? Hoy no, hoy vas a darte cuenta que sí es importante y que el tiempo es importante para eso. Y voy con la segunda vacuna. Mira, yo creo que me ha sucedido y te ha sucedido. Tengo tantas cosas que hacer que yo no sé por dónde empezar. Y entonces imagínate que el caos se vence con claridad, así que yo quiero que tú aprendas a priorizar ese camino. ¿Y ahí qué sucede? Claro, pues nosotros hacemos una cantidad de listas, de tareas, a veces nos gastamos tiempo. Lo ideal es que lo hagas en la noche y hagas el listado, pero te das cuenta que muchas veces no cumples con esa lista. Pues no. Lo importante ahí es que cuando haces claridad en lo que estás haciendo puedas visualizar para que puedas cumplir con ese propósito y con esa lista que estás creando y cambiarte en esa creencia limitante que sí es importante generar esa lista. Y voy con la tercera vacuna. Mira, la tercera vacuna, las listas de tareas no me funcionan. Siempre termino dejando algo sin hacer. Pues hoy vamos a cambiarlo. No es las listas, es la forma en la que tú puedas organizarlas. Entonces, ¿cómo te enseñas, cómo aprendes a organizar la forma en que usas? Bien, la clave no está en los listados, es hacer el proceso completamente de visualización. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que muchas veces hacemos una cantidad de listas, pero la priorización se nos cambia lo urgente por lo importante, y al final nosotros pensamos que no hacemos las tareas y que dejamos de hacer otro tipo de tareas, y ahí es importante entender que cuando tú estás visualizando lo que tú estás haciendo y estás aprendiendo con ese ejercicio, pues va a ser mucho más fácil reorganizar mucho más ese proceso. Ahora, ¿qué va a pasar en este momento con todo el ejercicio que estamos haciendo? Vamos a traer dos herramientas. El día de hoy vamos a traer dos herramientas. Voy a traer un invitado que además es increíble en la organización, tiene hasta sus libros en ese proceso. Pero lo que yo quiero acá es que entendamos con el ingeniero Rodrigo cómo organizar ese proceso. ¿Por qué? Mira, es muy sencillo. Cuando me llevan a las empresas o cuando estamos haciendo este proceso, yo también hago planeación. Y yo sé que muchas de las personas como tú están haciendo planeación. Y no necesitas tener una gran empresa, tú puedes hacerlo hasta en el cuaderno. Y muchas veces tenemos un muy buen hábito, hacer listados, pero otras veces no. Entonces lo que yo quiero que pase en este capítulo, en este martes, es que juegues conmigo a la lista de tareas, juegues conmigo a aprender a organizarlas y juegues conmigo a visualizarlas, de tal forma que tú puedas comprender exactamente cómo hacerlo y que el día de mañana, cuando ya sea miércoles, ya puedas reorganizar todo ese proceso que estás haciendo. Nuevo código mental que quiero que tengas el día de hoy y a partir del día de hoy y siempre en tu vida. Sí, mira, planificar no es perder el tiempo, es multiplicar tu impacto y ese código me encanta. Mira, el segundo nuevo código, el caos desaparece cuando tú tienes claridad. Y el tercer código, la lista no es el problema, necesitas es un sistema visual que te impulse a aclarar tus cosas y a poderlas cumplir. Y con eso vamos a entender perfectamente cómo reorganizar tus tareas, cómo traer esas metas que traías, cómo generar ese listado. Vamos a organizar de manera fabulosa esa estructura. Así que hoy es momento de transformar. Vamos a una pausa. Mantente ahí, ya regresamos.
Y en este momento vamos a hablar con un ingeniero que me ha gustado mucho porque ha escrito 2 libros en donde ha pasado del caos a la claridad. Y con eso traigo en Voces que Transforman al ingeniero Rodrigo Alvear. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Hola José, buenas noches. Muy contento de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Hombre, Rodrigo, ¿cómo estás? Mira, yo estoy encantado porque además he leído tus libros y me han gustado muchísimo. Yo quisiera saber quién es Rodrigo. Antes que ponernos a hablar del tema, rápidamente cuéntanos quién es Rodrigo. ¿Por qué decidiste hacer estos libros? ¿Por qué escribiste estos libros? Bueno, José, mira, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en gestión de proyectos. He trabajado muchos años también con temas de agilidad y con temas de transformación, de optimización de procesos en las empresas. La idea de escribir, sobre todo el libro que habla de temas de planeación, ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? No puedo con todo. No puedo con todo. Se llama el libro. No puedo Si el con libro todo. está escrito, no puedo con todo. El título está escrito en sentido negativo porque los capítulos están en ese mismo sentido porque es una crítica a unas frases que utilizan las personas como yo me entiendo mi desorden, como no tengo tiempo, ¿sí? Entonces, está expresado de esa manera y surge debido a situaciones que fui viviendo con los equipos de trabajo que yo tuve a cargo, incluso que fui viviendo de experiencia propia, de mi propio desorden inicial y que no me permitía avanzar, no me permitía resolver cumplimiento de mis compromisos tanto a nivel profesional como mis metas personales, porque también a eso traté de enfocarme también, de cómo yo tantas metas que tenía y que fui aplazando y aplazando, cómo las logré encaminar a través de esta técnica técnicas que aprendí y que plasmé en el libro. Mira, Rodrigo, digamos que para el foco de esta noche, que se llama Planificando el Éxito, decidimos traer 2 herramientas muy interesantes que las vamos a organizar y las vamos a mostrar a nuestros televidentes para que nos ayuden también con ese ejercicio. Pero antes de mostrar esas herramientas, Sí. hablamos de dos. Una, la matriz de Eisenhower, ¿cierto? Que te da como la organización de ese listado, que lo vamos a conversar un poco. Y la otra que me parece muy complementaria, que se llama el método Kanban, que es un poco más visual de cómo tú estás organizando las tareas. Sí. Entonces, Sí. ahí es donde yo quiero hacerte una pregunta muy importante y es, ¿qué hacemos nosotros para listar las tareas? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el hábito que pudiéramos decirle a nuestros televidentes que pudieran construir en las noches, los fines de semana? Por ejemplo, yo lo hago una lista los domingos y la reviso todas las noches y reviso la agenda de la mañana. ¿Tú qué haces, por ejemplo? ¿Qué le podemos decir a la gente? Sí, realmente muchas personas tienen la dificultad de que tienen tareas por todos lados, tienen tareas en la cabeza, tienen tareas en una libreta de apuntes, tienen tareas en el correo, ¿sí? La idea es concentrarlas en un solo sitio, puede ser una sola libreta donde esté todo, o puede ser en una aplicación, en una herramienta. Lo que deberíamos hacer para empezar a organizarnos es anotar todas esas tareas, anotarlas en un solo lado, todas las tareas que tengamos, todas las tareas que recordamos que tenemos, las listamos y luego a través de esta matriz que estábamos conversando, organizarlas, priorizar qué es lo más urgente, qué es lo más importante, qué es lo que necesito hacer primero e incluso cuáles de esas tareas ya perdieron vigencia y ya no las necesito ejecutar. Eso que tú estás diciendo me gusta mucho. ¿Cuánto nosotros hacemos tareas que pierden vigencia y que ya no las puedo ejecutar? Bueno, tal vez tú lo hablas desde el punto de vista de ingeniería. Sin embargo, ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a una ama de casa que yo sé que lo hacen porque yo he visto que por ejemplo, mi tía y mi mamá hacen sus listas de tarea en unas libreticas pequeñitas? Yo recuerdo que siempre tengo que comprarle unas libreticas pequeñas a mi mamá. Pero eso me gustó, o sea, ¿cuáles tareas pierden vigencia? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hacemos nosotros? Porque a veces aplazamos una tarea y la pasamos de una hoja para otra hoja, de un día para otro día. ¿Qué hacer ahí en ese proceso? Aunque lo vamos a mirar ahorita con Eisenhower, ¿cierto? Sí, el tema es que hay tareas que nos están ocupando espacio en la cabeza, que nos genera alguna preocupación y que sabemos por allá que tenemos un pendiente, pero no nos hemos sentado a analizar si realmente ese pendiente todavía tiene vigencia. Por ejemplo, estoy en una empresa y el jefe dice, necesito que aprenda italiano porque nos vamos para Italia porque tenemos un cliente importante allá.
Y eso me lo dijeron hace 6 meses, pero el tema se fue corriendo y el proceso se cayó. Ya. El cliente nunca se hizo efectivo. Pero yo tengo esa tarea pues ya anotada en algún lado. Y tengo en la cabeza, tengo que aprender italiano, pero no me he puesto a pensar que realmente puede que sí lo necesite más adelante por turismo, pero ya por trabajo no está dentro de mis prioridades. Incluso la podría ahorrar porque hay tareas que si yo digo, esa tarea de pronto la voy a mirar dentro de 2 años, mejor la quito, mejor la borro y ya cuando llegue el momento, Mira, pues la tomo para no tener una lista de tareas inmensa que de pronto nunca voy a ejecutar. Rodrigo, yo quiero hacer un insight para las personas que están en este momento viéndonos y escuchándonos. Sí, Nosotros tenemos muchas tareas en la cabeza que nos da miedo pasarlas a un papel y pasarlas a la acción. Y por eso es que vamos sí. de año en año pidiendo uvas, deseos y demás, y nos sentimos frustrados Ajá. porque tenemos tareas en la cabeza, no somos capaces de bajarlas. No es que no seamos capaces, es que no le damos la prioridad, que lo decíamos el martes pasado con Manolo, no sentimos esa sintonía para poderla bajar. Y ahí es donde empieza a usarse la matriz de Eisenhower, que me gusta mucho. Pero ahí, antes de arrancar, Rodrigo, también yo digo, ¿por qué nosotros siempre pensamos que lo urgente es lo más importante y no nos damos cuenta que lo importante es diferente? Sí, eso también tiene que ver con el entorno, tiene que ver con las personas con las que trabajamos, con las que interactuamos, que a veces hay cosas que para nosotros no son importantes, pero que la urgencia de ese otro, de esa persona con la que interactúo, la hace ver que hay que hacerla inmediatamente sin que sea importante, ¿no? Y ahí es donde están esas tareas que no son importantes, pero son urgentes y que de todas maneras pues toca realizarlas, toca ejecutarlas. Mira, aquí también viene otro insight que me parece clave y es, nosotros tenemos tareas que parecen importantes, ¿cierto? Pero llega alguien y nos cambia esa importancia y nos la vuelve urgente otra tarea de otra persona. Y creo que pasa con los sueños. Nuestros sueños son Con todo. importantes, ¿no? Y resulta que llega una persona, nos dice, no, tiene que hacerme esto, tiene que hacerme esto, y tú empiezas a aplazar y aplazar y aplazar, y cuando te das cuenta dice, hey, no cumplí mi sueño, no cumplí mis metas, porque estuve aplace y aplace y aplace. Bueno, Rodrigo, y eso me gusta mucho porque yo te escuchaba en una conversación que me decías, no, yo bajo mis tareas de mi cabeza a un papel. En este caso lo vamos a bajar a Eisenhower y luego lo pasamos a Kanban para Ah, verlas. sí. Mira, Ajá, yo quiero que, exactamente. yo quiero que las personas Las empiecen. listamos para luego clasificarlas Mira, en esa matriz de Eisenhower. Rodrigo, escúchame, te voy a interrumpir un solo momento para que el televidente en este momento tome su celular, abra su cámara. Ahora sí pueden usar el celular, por favor. Estaban concentrados en nuestro programa, ahora sí los dejo usar el celular. Tomen su cámara y lean el código QR. Primero en la matriz de Eisenhower. Vamos a concentrarnos primero en la matriz de Eisenhower, pero también lo vamos a revisar. O sea que tranquilos porque vamos a seguir trabajando con esa matriz. Pero quiero que la bajen para que la empecemos a conversar porque luego la vamos a pasar a la acción. ¿Qué pasa con esa matriz? ¿Por qué es tan interesante esa matriz, Rodrigo? ¿Me escucha, José? Perfectamente, yo te estoy escuchando y todos te estamos escuchando. Ok, bien, ¿Por muy qué es bien, tan muy bien que importante haya la tenido matriz? una intermitencia. Bien, Esta matriz es importante porque me permite. bueno, estamos en la intermitencia, pero yo sí les digo por qué es importante, porque les permite listar, Y mientras que llega nuevamente la señal de Rodrigo, les estoy diciendo que viene un cuadrante bien interesante. Rodrigo, ya estás con nosotros, ¿cierto? Sí, sí, ya Bien, estoy sigue. nuevamente. Me preguntabas que por qué es importante La la matriz, matriz, sí, ¿cierto? correcto. Sí, primeramente porque nosotros tenemos la costumbre de imponernos muchas tareas que queremos hacer ya, ¿sí? Y realmente, humanamente, es Qué posible buen que solo punto. podamos hacer 3 tareas en el día. Sí, señor. Y el hecho de clasificarlas nos pone a pensar, bueno, ¿cuál realmente es más importante? Es como cuando a usted a la persona en la empresa le dice tiene que hacer estas 5 cosas hoy, pero usted sabe que realmente no alcanza a hacer sino 2 por temas de horario, por temas de tiempo. Alguien tiene que definir cuál va primero, porque de pronto todas no las pueden hacer al tiempo. Entonces, cuando uno tiene esas tareas y uno las ordena, uno dice, esto sí lo puedo hacer, esto realmente no lo voy a poder realizar ahorita, ni siquiera este mes voy a aplazarlo,
¿Y por qué lo aplazo? Porque considero, haciendo un análisis en esa planificación, de que realmente no es tan urgente como yo pensaba. Bien. Eso es lo que me permite hacer esta matriz. Esa matriz te permite eso. Y me gustó algo que tú dijiste, y ya vamos terminando este proceso, y es, ¿cuántas tareas crees tú que realmente se pueden hacer muy bien en el día? Promedio. No, yo creo que depende de la complejidad. Depende de la complejidad. De la complejidad de la tarea. Uno tiene un problema y es que uno siempre se exige. Okay. Yo siempre me pongo, hoy voy a hacer estas 4 cosas, ¿sí? Pero hubo una que salió complicada y esa me consumió gran parte del día y no pude terminar la 4ª tarea que me había dispuesto. Entonces le toca a uno reprogramarla. Bien, entonces vamos. Lo otro es que uno no debe echarse a morir tampoco, no debe uno castigarse porque a veces uno no puede cumplir con todo. Pero vamos a escuchar un poco un sondeo que hicimos, Rodrigo. Permite y escuchemos entre los dos un sondeo de la opinión pública que viene en este momento. Mi día es, como puedes ver, ahorita me tomas en una jornada laboral, atiendo pacientes. En la tarde, cuando tengo un tiempo libre, pues hago actividad física, también dedico a mi familia, visito a mis padres, que me parece que no se puede dejar, y en eso transcurre mi día. También estudio en casa. A veces sí, a veces dependiendo, ¿no? Digamos, cuando hay más trabajo, uno dice, uy, me hizo falta el tiempo. Pero cuando a veces uno como que se desubicó, uno dice, ¿y ahora qué hago? Me levanto temprano, primeramente, a darle gracias a Dios todos los días y en el día ya tengo como unos cronogramas. Me organizo bastante bien para cumplir con todas las tareas del día a día. Mira, Rodrigo, acabamos de escuchar a las personas y creo que es el común de las personas, pero más allá de este proceso, quiero que cerremos un momento en lo que estamos diciendo porque los dejamos enganchados a todos. Yo sé que todos están enganchados pensando en cómo vamos a terminar esta matriz. Y esta matriz la vamos a terminar nuevamente después de comerciales. Pero antes de irnos a comerciales, quiero decirte, Rodrigo, que primero admiro que tú hayas empezado estos libros desde la experiencia, porque me encanta cuando leo un libro desde la experiencia y no solamente de un concepto. Así que solamente un mensaje rápidamente para irnos a comerciales, Rodrigo. Sí. Bien, entonces, Rodrigo no me entendió, pero mantente ahí, por favor, mantente ahí. ¿Quieres saber cómo listar esa matriz de Eisenhower y cómo visualizarla en el método Kanban? Ya volvemos. Yo sé que tú estás increíblemente curioso, curiosa por seguir llenando este proceso de la matriz de Eisenhower, así que venimos a reescribir tu código. ¿Cómo vamos a reescribir tu código? Pasando esta información a la acción. Así que, para quienes llegan en este momento o quienes no alcanzaron a bajar su código QR, por favor, vuelvan a abrir su celular, abran su cámara y va el código QR de la matriz de Eisenhower. No te preocupes porque si la has bajado y la estás hasta ahora visualizando, vamos a darte unas pequeñas instrucciones con el ingeniero Rodrigo para que logremos avanzar en esto. Y luego vendrá otra matriz, pero todavía no. Así que seguimos construyendo nuestra matriz de Eisenhower. Rodrigo, me estás escuchando perfectamente, ¿correcto? Sí, muy bien, José. Bueno, entonces retomemos nuevamente la matriz
porque no es solamente un tema de listar y mirar qué pasa. Yo quiero que entre los dos le demos una muy buena análisis a la matriz para que las personas sepan qué hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio de construcción entre los dos, ¿cierto? Yo soy José Luis Ramírez, estoy contigo, digo, necesito planificar mi éxito, pero no sé cómo hacerlo. Tú me dices la matriz de Eisenhower. Y la primera instrucción que yo creo que hay que darle a la gente es, haga un listado. Haga un listado. ¿Es correcto, ingeniero? Exactamente. Bien, listo. Haga un listado. Exactamente. ¿Y por dónde arrancamos esta matriz, ingeniero? No, para que la persona para que uno no se complique en el trabajo que va a realizar, hace la lista y empieza por la primera tarea que anotó en la lista y entonces empieza a identificar qué tan importante y qué tan urgente es esta tarea para irla colocando en el cuadrante correspondiente. Bien, entonces. Hay que recordar que si miramos el cuadrante, recordar que las tareas que no son ni urgentes ni importantes, tengo que analizar la posibilidad de quitarla. Y si la puedo quitar, mejor para no llenarme de tareas que ni siquiera voy a realizar. Entonces, vamos paso a paso, Rodrigo. Vamos paso a paso para que todos nos entiendan aquí en el televisor, ¿cierto? Entonces, vamos con lo importante y lo urgente, ¿cierto? Entonces, si yo cruzo lo importante y lo urgente, en la matriz que ustedes tienen allá, van a darse cuenta que tiene que el verbo hacer, o sea, es lo que debes resolver de inmediato. Y entonces tú te empiezas a hacer esa pregunta, ¿yo qué tengo que resolver de inmediato? Eso se me convierte en mi urgente y en mi importante, ¿correcto? Así es. Bueno, y tú me dijiste también que hay que mirar lo que no es urgente con lo que no es importante, y si te das cuenta está ya en el cuadrante abajo, en el cuadrante 4, que dice la palabra eliminar. Imagínate tú que yo logre eliminar y que tú logres allá en el televidente, que tú me digas, ve, yo entendí que tengo que eliminar estas tareas que no son ni importantes ni urgentes. ¿Y yo cómo hago para valorar eso, Rodrigo? Que no sean ni importantes ni urgentes. ¿Cómo hace una persona normalmente? Depende, si estamos hablando de proyectos personales, hay un cuadrante muy importante también que se llama el cuadrante de la felicidad y dice, lo que no necesites ni te haga feliz, déjalo ir, deséchalo. Entonces, lo que no necesites y no te haga feliz, colócalo en el cuadrante de eliminar. Ahí creo que alcanzamos a eliminar a los tóxicos, alcanzamos a eliminar lo que nos hace sufrir, lo que queremos controlar pero que no podemos controlar. Ahí es interesante. Exactamente. Muy bien. Sí, exactamente, porque uno a veces carga con muchas cosas que uno no debería cargar en la vida. Entonces, esto me permite identificar cuáles son aquellas que debo eliminar. Perfecto. Ahora me voy a ir a lo que es urgente, pero no es importante. Y entonces en lo urgente, que no es importante, estamos hablando de delegar. Oiga, qué verbo que de verdad es impresionantemente difícil de ejecutar para los que les gusta el control. Porque dice, lo que puede confiarse a otros. Y ahí yo envío un mensaje muy, muy, muy importante a las personas que nos están viendo. Si tú aprendes a delegar, vas a tener un tiempo increíble, increíble para poder dedicártelo a lo que realmente vale la pena en tu vida. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en otras personas para que logren delegar ese proceso. ¿Estás de acuerdo, cierto, Rodrigo? Exactamente, porque hay cosas que para mí no son importantes, pero que son urgentes y seguramente son urgentes no para mí solamente, sino para un equipo, para un conglomerado, para una familia. Entonces yo puedo buscar otra persona que se encargue de hacer esa tarea, incluso puede que esa tarea para otra persona sí sea importante. Entonces es importante aprender a delegar, porque no todo lo podemos hacer nosotros. No todo lo podemos hacer. Y además, yo creo que, por ejemplo, ahí es donde empiezan a generarse las cadenas de valor. O sea, si tú puedes delegar algo que necesitas delegar para que tengas más tiempo y ese tiempo lo vuelvas productivo, pues estás planificando tu éxito. Y me voy a ir con el último cuadrante que tiene que hablar con lo no urgente, pero que es importante. Y mira la palabra que sucede ahí o el verbo que tiene. Planear, planear, planear. ¿Qué dice planear? Lo que debes resolver, pero puede esperar. Lo que debes resolver, pero puede esperar. Y estaba hace un momento
diciéndole a las personas que no les gusta planear, que sí es importante planear, que no pierden el tiempo, porque lo importante ahí es dónde estás colocando tu impacto. Es como cuando tú te dicen corran hacia el objetivo y todo el mundo sale corriendo, pero nadie sabe cuál es el objetivo si no lo sabes planear. Entonces, con eso me voy a ir al segundo QR, Rodrigo, para aprovechar el tiempo. Y yo quiero que nuevamente saquen su celular, acá, muy bien, tomen la cámara, vuelvan a abrir la cámara porque viene otra súper herramienta que se llama Kanban, del método Kanban. Entonces, del método Kanban van a bajar esa herramienta porque la matriz que estábamos haciendo anteriormente lo que te permite es listar tus tareas y clasificarlas. Y este método, ahí lo vamos a conversar con el ingeniero Rodrigo, es lo que te permite visualizar. ¿Qué visualizas, Rodrigo? En el Kanban, ¿cómo lo usas? ¿Cómo ha sido efectivo para ti? Para mí ha sido súper efectivo este método y por eso lo traemos acá también a Reprograma tu Noche. Bueno, el Kanban fue una metodología que crearon en Toyota por allá a mediados del siglo XX para tener de una manera visual el flujo de las tareas. Realmente Kanban significa tablero visual. Entonces, luego de haber organizado las tareas en mi matriz de Eisenhower, yo tengo básicamente 3 columnas en Kanban. Correcto. Lo que tengo por hacer, lo que estoy haciendo y lo que ya hice. Kanban es flexible, yo puedo tener más columnas si deseo, ¿no? Digamos, quedémonos con estas 3. Por hacer, pues, todas esas tareas que tengo pendientes las coloco allí. Y con toda claridad, pues colocaré primero las más urgentes, ¿no? Las que voy a atender de inmediato. Y en la segunda columna, que es lo que estoy haciendo, es importante. ¿Por qué? Porque es que yo me olvido de esas otras 50 o 100 tareas que tengo por hacer y me concentro en las que voy a hacer hoy o en las que voy a hacer entre hoy y mañana. Bien. Mi columna, lo que estoy haciendo es lo que voy a hacer hoy, 1 o 2 tareas nada más. Y saco de mi cabeza las otras, porque me voy a concentrar solamente en las que estoy haciendo. Rodrigo, para resolver aquí también la ecuación de las 2 herramientas, yo clasifico con mi Eisenhower, ¿cierto? Y me concentro en la columna de hacer, ¿cierto? Y esa es la... de por hacer. De por hacer, correcto. Coloco todas en por hacer. En lo urgente e importante, ¿sí? Que es ahí, ¿cierto? Exactamente. Y paso esa lista y la paso a la matriz en la columna que dice por hacer, ¿correcto? Le doy una fecha para que sea importante, también tienes que darle una fecha a la tarea y cada vez que tú empieces a hacer esa tarea, eso lo puedes hacer en un tablero bien hermoso de corcho, lo puedes organizar, puedes hacer tus 3 columnas, le puedes colocar por hacer, le puedes colocar haciendo y le puedes colocar hecho. Mira, te lo aseguro, que cada vez que tú pases esa tarea de por hacer, a haciendo, ya empieza a moverse tu cerebro. Pero lo más interesante del caso es que cuando tú pasas de haciendo a hecho, tu cerebro está empezando a observar que ya hiciste las tareas. Bajas el estrés, te concentras en la tarea por cerrar, ¿cierto? Y vuelves otra vez a revisar tu matriz de Eisenhower. ¿Así es que lo haces, ingeniero? Sí, pero quería precisar algo, y es que si miramos la matriz de Eisenhower, el grupo de tareas que están en los cuadrantes superiores, es decir, las importantes, tanto urgentes como no urgentes, son las que yo generalmente ubico allá en el Kanban. Perfecto. Ubico todas. Lo que ocurre es que primero coloco las importantes, que son las inmediatas, ¿no? Y trato de salir de ellas. Bien. Pero trato de llevar el flujo completo para tenerlas todas allá, sí, todas allá en ese tablero Kanban. Muy bien, ingeniero. Mira, para ir cerrando, voy a resumir rápidamente. Tienen 2 matrices, tienen 2 herramientas. Una de Eisenhower que te ayuda a clarificar y te ayuda a esclarecer muy bien el mapa de por dónde vas a listar tus tareas y cómo las vas a hacer. Y es un cuadrante muy sencillo. Si lograste bajar la herramienta o si la tienes en digital y no la pudiste imprimir, pues simplemente haces un cuadrante en tu casa, en el tablero, en la nevera, lo que quieras, y lo colocas ahí. Se ve bien interesante cuando la familia está mirando cómo estás tú organizando como ama de casa, como padre, como hijo, tus tareas, y la pasas a un tablero, allá también 3 columnas, pues es mucho más sencillo tener tranquilidad, armonía para el trabajo del tiempo. Entonces, por eso es importantísimo cerrar. Ingeniero Rodrigo, muchísimas gracias, hombre, por estar acá con nosotros en este gran programa de Reprograma tu Noche.
Para nosotros ha sido un placer. Gracias, José, por la invitación. Los libros son espectaculares. ¿Cómo se llaman los libros, Rodrigo? No puedo con todo, es el libro de productividad. ¿Y el otro? Que habla de este tema que estamos ¿Y el otro libro? Y el otro libro es una narrativa, se llama La culpa de los otros. La una culpa novela. de los otros. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo Alvear. Manténganse ahí, por favor, porque viene la magia. Nos vemos en unos momentos. Estoy supremamente emocionado porque esta noche ha sido increíblemente productiva. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás reprogramando tu mente para planificar el éxito. Pero quisiera que hiciéramos algo nuevamente porque estoy tan emocionado que quiero compartir nuevamente, así que vuelve a abrir tu celular. Para los que ya lo abrieron los felicito, pero de pronto hay alguien que le falta, abran su celular porque vamos a lanzar nuevamente nuestros 2 códigos QR. ¿Qué va a pasar ahí? Matriz de Eisenhower, para que puedas tener claridad y ordenar ese listado de tareas. Y vamos a hacer el otro código QR. Bien, vamos a hacer el otro código QR porque es importante hablar de la matriz de Kanban, el tablero de Kanban. Ahí es donde ocurre la magia porque visualizas lo que estás organizando para que te des cuenta que estás construyendo tus tareas y además a eso. ¿Qué sucedió hoy? ¿Qué sucedió en el capítulo de hoy? Mira, el capítulo de hoy lo que hicimos acá fue algo muy importante. Siempre estamos retando tus creencias. Siempre estamos retando tus creencias. ¿Qué hicimos hoy? Te diste cuenta que sí tenías tiempo. Te diste cuenta que planificar es supremamente importante. Y te diste cuenta que cuando organizas tus tareas te vas a dar cuenta que te vas a volver increíblemente productivo. Luego hicimos algo muy interesante con el ingeniero Rodrigo Alvear, en donde nos contó desde la experiencia cómo construía el tiempo, cómo ese proceso del desorden mental, del caos mental, lo trajo a un momento de claridad para que pudiera construir. Y si te diste cuenta, y yo sé que lo estás haciendo, estás pensando, estás organizando tu lista, estás reescribiendo tu código, lo que hiciste fue generar un proceso de organización con esa matriz de Eisenhower. Yo estoy feliz porque empezamos a organizar ese proceso y te diste cuenta de algo importante, cómo visualizaron el Kanban. Muy bien. Ahora, yo quiero que me escuches un momento parte de lo que quiero contarte con esta historia que me llegó al alma. Y me llegó al alma porque construyo con ustedes un proceso muy interesante y es entrar en el subconsciente de cada uno de ustedes. Si me lo permiten, escuchen esta historia tan hermosa. Pues es muy simple. Como en todos los pueblos de Colombia y del mundo, hay maestros. Maestros que mantienen la calma a pesar de la tormenta y que siempre tienen una respuesta clara y mucha tranquilidad para que puedan solucionar sus cosas. Y como siempre, en esta historia llega alguien que posiblemente pueda ser yo, que posiblemente pueda ser tú, y muy desesperado le dice: maestro, yo no entiendo usted cómo hace para mantener la calma y para mantenerse siempre claro y muy sabio frente a lo que usted está haciendo a pesar de todas las tormentas. Por favor, enséñeme, yo no sé qué hacer, tengo demasiado ruido en mi mente, tengo demasiadas cosas en mi cabeza, yo sé que ya no voy a poder con todo. El maestro le dice: acompáñame. Acompáñame por un camino. Lo acompañó por el camino, lo llevó hacia el lago, un lago bien hermoso, cristalino, bello, verde, con el agua tranquilamente tibia. Y le dice el maestro a esta persona, le dice: obsérvalo. Y cuando esta persona lo está observando, el lago está en calma. Y ahora él le dice: toma 3 piedras
y tíralas. Y él las tira, inmediatamente el lago empieza a generar ondas, 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 ondas. Y entonces él se voltea y le dice, ¿y qué me quieres decir con eso? Y el maestro le dice, ¿observaste las ondas que suceden en el lago? Y él le dice, sí, las observo. Dice, esa es tu mente, ese es el ruido que tienes, ese es el desorden que no te deja ver con claridad las cosas. Y entonces el joven le dice, hey, ¿yo qué hago entonces? Entonces le dice, espera, tranquilo, quédate conmigo un momento más. Y cuando se queda él con el maestro, el lago tranquilamente empieza a bajar sus ondas, empieza a bajarlas hasta que el lago vuelve y permanece completamente quieto. Cuando se queda quieto, el maestro le dice, ahora obsérvalo. ¿Sí te diste cuenta que cuando está tranquilo, sin ruido y demás, puedes ver el fondo y en el fondo están las soluciones? Por eso es que yo quiero que esta noche te sientes conmigo. Quiero que nuevamente te acomodes. De pronto si necesitas mover el cuello, de pronto necesitas soltar tu celular, necesitas tranquilizarte, respirar profundo. Si lo quieres sostener y sueltas tranquilamente. Y si quieres nuevamente lo haces. Y miras hacia el lado, y cuando miras hacia el lado empiezas a eliminar todo el ruido. Quiero que elimines el ruido. Hoy especialmente quiero que elimines cualquier ruido del exterior. Simple y llanamente hace que te concentres mucho más en mi voz, en la música que suena y en lo que quiero decirte el día de hoy. Yo sé que tú estás aquí conmigo intentando tener herramientas para reprogramar tu mente. Por eso yo quiero que esta noche, cuando te acuestes, tengas 3 recursos más. Y esos recursos son maravillosos. ¿Sabes por qué? Porque el primer recurso y el gran recurso que a veces pedimos al universo, que le pedimos a Dios, los que creemos en Dios, es orden. Así que yo quiero que respires tranquilamente, te vayas a ese lugar seguro que te he venido enseñando, pero yo quiero que ese lugar seguro, hoy, sea esa orilla del lago tranquilo. Y en esa orilla del lago tranquilo, quiero que tomes la primera piedra, una piedra bien hermosa, suave, tranquila, y esa piedra es el orden. Y cuando tú tengas el orden, cuando entre el orden en ti, la guardes en tu mochila, esa mochila bella, tranquila, suave, que no carga absolutamente nada, sino tus recursos, empieza tu inconsciente a saber que lo importante que es para tu vida el orden. Y cuando tú te das cuenta que mantienes orden en tu vida y que logras de alguna manera u otra manera organizarte, ¿cómo te vas a organizar? Te vas a organizar de la siguiente manera. En tu inconsciente vas a decir, yo quiero orden en mi vida, yo deseo orden en mi vida, mi mente es perfectamente ordenada. Mi vida empieza a tomar el orden que necesito que tome. Pero esa necesidad yo quiero volverla a un deseo, una tranquilidad. Así que tú empiezas a decir conmigo, mi vida está en perfecto orden. A partir de mañana va a estar en mejor orden. Y durante todos los días de tu vida va a estar en tranquilo orden. Y como yo ya sé que estás tranquilo, tranquila, quiero que tomes la segunda piedra. La segunda piedra tiene que ver con calma. Si te das cuenta que cuando tomas esa piedra y ya tienes el orden, empieza a existir la calma en ti. La tomas, tómala, métela en tu mochila y puedes decir conmigo, ahora estoy sintiendo más calma en mi vida porque mi vida está ordenada. Y yo ya sé que calmado o calmada puedo tener mucha más claridad. Y con esa claridad, lo que quiero que tomes es la tercera piedra. Y adivina cuál es la tercera piedra. Intuición. Intuición. Y la intuición es un poder increíblemente bello y maravilloso. Cuando tu vida está en orden, cuando tú estás en calma y esperas
tienes un poder mágico para tener la intuición, para tomar las decisiones, de cumplir las tareas y desarrollar las tareas que necesitas para planificar tu éxito. A partir de esta noche, tu inconsciente, cuando toque tu cabeza a la almohada, va a establecer orden, calma e intuición en tu vida. Y mañana cuando te despiertes, pues va a ser una mañana increíblemente transformada, tranquila, en orden, con mucha más intuición para poder tomar decisiones y para entender que hoy empezaste a reprogramar tu mente para que tu planificación hacia el éxito sea increíble. Nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias. Estamos aquí en Reprograma tu Noche, en el turno de la noche.